Estamos en la sexta semana de nuestra serie Yo Soy. Si recuerdan, estamos trabajando en poder contemplar a Jesucristo como Él es. Más que aprender datos acerca de lo que hizo, estamos viendo quién es Jesucristo, porque la Biblia lo que nos dice es que mientras más contemplamos a Jesucristo como Él es, más transformado es nuestro corazón. Y esa es nuestra esperanza, ser transformados cada vez más para parecernos al carácter de Jesucristo, ¿ok? Entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a estudiar en Juan 14, versículos 1 al 6. Luego les explico por qué. El ávido lector de la Biblia se va a dar cuenta que me brinqué un yo soy. Lo vamos a ver al final y ya después les explico por qué. Pero vamos a leer ahorita Juan 14, versículos 1 al 6. Ustedes lo tienen separado en su programa de acuerdo a cómo lo vamos a estudiar, pero en la pantalla va a pasar como lo voy a leer. Dice Juan 14, 1 a 6. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Vamos a orar. Padre Santo, queremos darte gracias, Señor. Primero que nada por el amor que nos mostraste al enviar a tu Hijo Jesucristo, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos dejaste para revelarte a nosotros, para enseñarnos el camino correcto, para poder verte cada vez mejor. Sabemos, Señor, que necesitamos de ti, que sin ti no podemos ver estas cosas como realmente quieres que las veamos, así es de que te pedimos tu Santo Espíritu, está fallando este micrófono, perdón, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos guíe en este momento y que nos abra los ojos a tu verdad, Señor, para que podamos verte como realmente eres y seamos transformados. Te lo pedimos, Padre, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, hace como un mes y medio estaba en el estacionamiento de Superama. Y me encontré con un miembro de nuestra iglesia que se llama Brett, no sé si ande por aquí, es raro verlo porque viaja muchísimo. Él es experto en videograbación, trabaja para una empresa que a eso se dedica, y entonces todo el tiempo está de viaje. Entonces me lo encontré en el estacionamiento y ¿cómo estás? Me dice, uy, llegué ayer de no sé qué parte de Estados Unidos y mañana salgo para Los Cabos. Y le digo, híjole, de trabajo, qué pesadilla. Me dice, ¿tú has viajado de trabajo? Le dije, sí, no, pues cuando era consultor pasaba yo viajando todo el tiempo. Me dice, ¿entonces me entiendes? Le digo, no, hombre, es horrible. Me dice, ¿le puedes explicar a mi mujer? Porque ella cree que viajo por gusto. ¿No? O sea, y miren, esa es la realidad. Lo que yo he notado es que la gente que viaja por trabajo constantemente sabe que viajar por trabajo durante el primer año, año y medio es glamoroso y después es pesadísimo, estresante, cansado, aeropuertos, ¿no? Todo el tiempo estás extrañando tu casa. Pero esta semana estaba yo pensando, tuvimos el privilegio, Karina y yo, de que nos invitara un grupo de personas a ir a Cuba, y aprovechamos para celebrar ahí nuestro aniversario de bodas. Y miren, estábamos en un paraíso, nos llevaron a un lugar en Los Cayos de Cuba. Imagínense nada más, el hotel está en una isla, toda la isla es el hotel. Y está separado un grupo de cuartos del otro por 3 kilómetros, y para un grupo de cuartos que son 30, 35 cuartos, hay una playa de 1 kilómetro de largo. Entonces es uno de esos lugares en donde el paraíso que la gente se imagina, ¿no? En donde se hace una playa y palmeras y no hay nadie más que aves, es ahí, ¿no? Y aún estando ahí, después de 3 o 4 días de estar ahí, le decía yo a Karina, ya extraño mi casa, ya extraño mi cama, extraño a los perros, ¿no? O sea, extraño. En nuestra recámara, yo en la noche, que no se ve nada, me levanto, puedo ir al baño y regresar sin abrir los ojos. En el hotel 3 veces casi me mato, ¿no? O sea, ¿no? O sea, empiezas a extrañar tu casa, no importa en dónde estés. Y miren, eso es otra de las sombras espirituales que Dios quiere que experimentemos en nuestro corazón. Porque no sé si tú te das cuenta que tu corazón todo el tiempo añora un lugar de paz, que nosotros lo relacionamos con nuestra casa cuando no estamos en la casa, pero realmente no es tu casa. Es un lugar que tú ni siquiera has estado ahí, pero tu corazón sabe que existe. Un lugar en donde todo va a estar bien, donde todo va a estar en paz, ¿no? Que es la presencia de Dios.
Eso es precisamente de lo que Jesucristo está hablando en este pasaje. Miren, quiero que vean cómo lo expresó C.S. Lewis. C.S. Lewis era un filósofo, pensador cristiano muy profundo, y fíjense en las palabras que dijo. No lo tienen en su programa, pero lo van a ver aquí en la pantalla. Dijo estas palabras, dice: si encuentro en mí deseos que nada en este mundo puedan satisfacer, la única explicación lógica es que fui creado para otro mundo. Dice, si de pronto me doy cuenta que tengo hambre de algo en mi corazón y no importa con qué lo trate de alimentar, no lo satisface, entonces obviamente no fui creado para este mundo, fui creado para otro. De eso está hablando Jesucristo en este pasaje. Y nos vamos a dar cuenta cuando lo analicemos, cómo está hablando del lugar que va a satisfacer verdaderamente todas nuestras necesidades en el corazón. Entonces, vamos a analizar este pasaje despacito y vamos a ver cómo se relaciona todo esto con ese lugar de paz. El pasaje empieza en Juan 14:1, donde Jesucristo le dice a sus discípulos, les dice: no se angustien. Y miren, me quiero detener ahí un momentito porque evidentemente lo estamos agarrando a media conversación. No, o sea, para entender de qué está hablando necesitamos saber qué pasó antes de que les diga no se angustien. Si nos vamos al capítulo 13, el capítulo anterior a este que estamos leyendo, fíjense, en ese momento los discípulos de Cristo están al 100% con Él, o sea, sus 12 discípulos, bueno, por lo menos 11, están totalmente con Él, han dejado todo para seguirlo. Y si lo piensan, eso significa que han dejado su plan de carrera, ¿no? Porque en esa época la gente, si tu padre era pescador, pues tú te convertías en pescador. Si era carpintero, aprendías el negocio de carpintería. Fuera lo que fuera, esa era tu carrera. Entonces, estos hombres han dejado absolutamente todo atrás para seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque creen que Él es el Mesías, están convencidos que es el Hijo del Dios viviente, pero acuérdense, en la mentalidad judía, eso significa que ellos piensan que viene a liberarlos de Roma, que algo está a punto de suceder, ¿verdad? Que de repente Jesús va a decir, ok, vamos a tomar el reino, vamos a dirigir la orquesta nosotros, pero en el capítulo 13 de repente les dice, ya me queda poco tiempo con ustedes, ya me voy a entregar mi vida. Y entonces los discípulos se sacan totalmente de onda, ¿no? Y empiezan, ¿cómo? ¿Que ya te vas? ¿Pero a dónde vas? Y les dice, y a donde yo voy ustedes no me pueden seguir. ¿Pero cómo? O sea, se empiezan a poner como en shock. Y miren, esa es una cosa muy interesante, porque llevan 3 años caminando con Jesucristo y todavía no le han entendido. Bueno, a mí me da consuelo, ¿no? Porque o sea, llevan 3 años con Jesucristo y todavía no le entienden. Cuando digo, bueno, entonces yo no estoy tan mal, ¿no? Pero bueno, lo primero que quiero que noten es el carácter de Cristo, ¿no? Porque fíjense, los discípulos, Él les dice, voy a la cruz, me voy a dar y ellos dicen, ¿pero nos vas a dejar solos? O sea, ellos lo hacen acerca de ellos, cuando Él está a punto de sacrificarse por todo el mundo. Yo no sé cómo hubieras respondido tú a una cosa así o cómo respondería yo, pero lo único que vemos de Jesucristo es amor. Se dice, no se preocupen, no hay nada de qué angustiarse, no, los tranquiliza, los conforta. ¿Por qué? Fíjense cómo continúa el versículo 1, dice, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Qué está tratando de lograr Jesucristo? Que tengan confianza en Él, que lo vean por lo que Él es. Él está tratando de lograr que lo amen, que confíen en Él. Que miren, esa es una lección para toda la gente que está en posición de liderazgo, ¿no? Los que somos padres de familia, los que tenemos subordinados en el trabajo, ¿no? Toda la gente que dirige un grupo pequeño, un ministerio, hay gente abajo de ti. Cuando la gente no entiende, no se comporta como se debe comportar, cuando de pronto te cuestiona cosas, en lugar de reprensión, regaños, y, ay, pero ¿cómo no entienden? Es decir, no te preocupes, confía en mí, y hay que llevarlos de la mano, que es lo que está haciendo aquí. Y entonces les va a hablar a continuación de ese concepto que les decía yo, ese hogar que todos añoramos. Los versículos 2 y 3 dicen, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Miren, estas palabras que está diciendo Jesucristo, necesitas entender lo que está diciendo, porque obviamente alusión, vamos a necesitar cambiar de micrófono, pásame una mic por favor, no está haciendo Jesucristo alusión a su profesión de carpintero. O sea, no está diciendo, voy a ir al cielo, me voy a llevar mi serrucho, mi martillo y mis clavos y te voy a preparar una casa. No es de lo que está hablando, sino está hablando de ese lugar de comunión perfecta para el que tu alma fue diseñada.
¿Ok? Tu corazón, tu espíritu fue diseñado para estar en una comunión profunda con Dios en el lugar de la presencia del Señor. Entonces Jesucristo lo que está diciendo aquí es, voy a ir y voy a asegurarme de que puedan llegar a este lugar maravilloso. Pero entonces, ¿qué sucede? Dice, en el versículo 4 termina diciendo, no se preocupen, ahorita me pasa el micrófono, todos están muy preocupados viendo a ver qué hace Miguel. En el versículo 4 les dice estas frases para terminar el asunto del lugar. Dice, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy, ¿no? O sea, les dice, está bien, pero ustedes ya saben a dónde voy. Bien, ahí me da la impresión de que Jesucristo los está como animando a niños chiquitos, ¿no? Cuando tú estás tratando de animar a uno de tus hijos que está yendo a la escuela y está aprendiendo las tablas, ¿qué le dices? Acuérdate que ya te las sabes, ya las estudiaste, el otro día me las repetiste completitas, ¿no? O sea, tratas de animarlo y él así está tratando a los discípulos. Ustedes ya saben, ¿no? ¿Y saben qué me encanta? A ver, ¿funciona o no funciona? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ok, no me voy a echar a cantar, ¿eh? Entonces, fíjense, los está tratando de animar, diciéndoles que ellos ya entienden a dónde va él. Y fíjense en la honestidad de Tomás. Bien, Tomás y Pedro me caen re bien porque me recuerdan a mí. Dicen de repente cada cosa. Fíjense cómo le contestan. En el versículo 5 dice, dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando ahí? O sea, Jesucristo les dice, voy a prepararles un lugar. Ustedes ya saben a dónde voy. Y Tomás dice, ¿cómo que ya sabemos? No tenemos ideas. Y tú siempre hablas con acertijos, no te entendemos nada, ¿no? O sea, honestamente, yo no entendí nada, no sé cómo te vamos a seguir, ¿no? Pero miren, esta pregunta que está haciendo aquí Tomás, es una pregunta que es muchísimo más profunda de lo que a simple vista parece. De hecho, esta pregunta no es simplemente el cuestionamiento de ¿cómo vamos a saber a dónde vas? Es una pregunta que millones de personas han hecho en el pasado, millones de personas están haciendo en este momento y millones de personas la van a hacer. Porque lo que realmente están diciendo es, ¿cómo vamos a llegar ahí? ¿De verdad nos vas a llevar ahí? O sea, si te vas y nos dejas solos, ¿cómo nosotros vamos a encontrar el camino? Fíjense, la pregunta que les puse en su programa dice, ¿puede Jesús llevarnos realmente a casa? Esa es la pregunta que está haciendo Tomás, ¿no? Que como que Tomás está diciendo, oye, nosotros apostamos la vida por ti. O sea, creímos totalmente en ti, lo dejamos todo. ¿De verdad nos vas a llevar a casa? ¿Cómo vamos a llegar ahí si tú te vas? Y entonces Jesucristo les contesta con una de sus frases más famosas, más profundas, otro de esos versículos que de verdad les recomiendo de todo corazón que memoricen, ¿verdad? Juan 14, 6, les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, si se fijan, ahí Jesucristo está haciendo una declaración, yo soy, pero que está compuesta de tres partes. Dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y tiene su razón de ser. O sea, esas tres son necesarias, las tres, y van juntas, ahorita lo vamos a analizar, pero luego termina con una conclusión contundente que le causa muchos problemas a la gente que no conoce a Cristo. Dice, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces vamos a analizar cómo esas declaraciones yo soy se relacionan con el lugar de paz al que Dios quiere llevarnos, y vamos a ver cómo es que esto de que nadie llega al Padre sino por mí es, aunque mucha gente piensa que es una declaración agresiva y arrogante, es una muestra de amor. Okay, entonces vamos a empezar por la primera. Dice, yo soy el camino. Miren, para entender lo que esto significa, lo primero que tenemos que entender es qué nos separa de ese lugar de paz, de tranquilidad, de perfección que es Dios. Porque obviamente en este momento algo nos separa, ¿están de acuerdo? O sea, no estamos en un lugar perfecto. Por muy bien que te esté yendo en este momento, o sea, no sé qué está pasando en tu vida en este momento, pero por bien que te esté yendo, hay algo que está mal. Hay áreas que tienen problemas, hay dolor en tu vida en alguna de las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué nos separa de ese lugar de paz? O sea, obviamente, mucha gente piensa que sabe qué lo separa, pero les voy a decir qué no nos separa. No te falta dinero, no es porque tu matrimonio esté mal, no es porque necesitas cambiar de trabajo. Hay gente que piensa que con cambios va a llegar a un lugar de paz. Todos andan cambiando de familia, de ciudad, de iglesia, ¿no? Andan brincando por todos lados pensando que van a encontrar el lugar de paz. Pero lo que verdaderamente separa al hombre de la paz, o sea, el abismo que separa
al corazón del hombre de ese lugar de paz es el pecado. El pecado que lleva a la muerte es lo que te separa. Y miren, yo sé que si tú no conoces a Cristo, no crees todavía, estás apenas conociendo, esa palabra te suena rara y medio agresiva. En este momento en nuestra sociedad, la gente está haciendo un esfuerzo por eliminar ese lenguaje de nuestro léxico, ¿no? Incluso hay iglesias que declaran que ellos nunca van a hablar de pecados y de esas cosas porque entonces la gente se espanta. Pero el problema es que cuando sacas esa palabra de nuestro léxico, entonces ya no hay manera de explicar lo que está mal con nosotros. O sea, ya no hay forma de explicar. O sea, todo depende de lo que yo considere que está bien o mal. Tú no me puedes decir que es pecado, entonces ya no podemos explicar por qué las cosas están mal. Yo simplemente decido lo que está bien. Pero la realidad es que lo que te separa de la paz de Dios es el pecado. ¿Okay? Entonces, lo que Jesucristo está diciendo cuando dice yo soy el camino, está diciendo te separa de Dios el pecado. Y yo voy a ir a la cruz, voy a morir por los pecados de todo el que ponga su fe en mí para construir un camino, un puente por encima del abismo que te lleve a la paz de Dios. Entonces, eso es exactamente lo que está diciendo. De hecho, se los puse en su programa. Dice, Jesús es el puente que pasa por encima del abismo del pecado. Entonces, cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, te está diciendo, yo al morir en la cruz me convierto en el único camino posible para pasar por encima del abismo del pecado, para llegar a la paz de Dios. Pero no se detuvo ahí, ¿no? También dijo, yo soy la verdad. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Y si ya está el camino, ¿para qué necesitamos la verdad? Miren, el problema con la verdad es que es un concepto que se ha confundido mucho en nuestros días, porque los pensadores más modernos nos han confundido con varias tonterías. Fíjense, hay un grupo de gente que dice que en realidad no existe la verdad absoluta, ¿no? O sea, no hay una verdad que lo encompase todo. Pero si lo piensan, la declaración misma es una contradicción. Porque cuando digo no existe la verdad absoluta, estoy haciendo una declaración absolutista. No, es absoluto lo que estoy diciendo, no existe. A esa gente hay que preguntarle, ¿estás absolutamente seguro? ¿No? Porque acabas de decir que no hay absolutos, ¿no? Entonces, evidentemente sí hay una verdad absoluta. Entonces, hay otro grupo de gente que dice, bueno, lo que pasa es que nadie posee toda la verdad. Nadie posee toda la verdad. ¿Se dan cuenta cómo esa declaración también se contradice a sí misma? Porque ¿cuál es la única manera en que yo puedo saber si tú posees toda la verdad o no? Solo sabiendo cuál es toda la verdad, o si no, ¿cómo sé? ¿No? O sea, piensa en esto, imagínate que yo voy a tu casa con una caja y te digo, te vengo a regalar la vajilla que me heredó mi abuela. Aquí está, la abro, 6 platos grandes, 6 platos chicos, 6 tazones, 6 tazas, 6 platitos, y te la entrego y tú me dices, esto está incompleto. ¿Cuál sería tu pregunta? ¿Y tú cómo sabes? Debe ser de 8, ¿cómo sabes? Ah, bueno, es que fui a cenar a casa de tu abuela y la vi. Ah, bueno, entonces sí sabes, me rompieron 2, ¿no? Pero solo puedes saber si está incompleta si la conoces completa. Si no la conoces completa, ¿tú qué vas a saber? Entonces, cuando alguien dice, nadie tiene la verdad completa, ¿cómo sabes? ¿Estás diciendo que tú sabes cuál es la verdad absoluta? Entonces, evidentemente, sí hay quien tiene la verdad absoluta. Y luego hay gente que nos dice que el problema no es ese, sino que la verdad es relativa. O sea, lo que es verdad para ti no necesariamente es verdad para mí. Ellos te voy a decir lo que están diciendo. Lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí. Y lo que es malo para ti no necesariamente es malo para mí. Entonces tú no me puedes decir que estoy actuando mal. Es gente que dice eso para justificar cómo se porta, para hacer lo que le dé la gana, ¿no? Pero miren, esa manera de pensar también es muy simpática, porque ellos mismos se contradicen cuando lo que les sale mal es contra ellos. ¿Saben quién es uno de los exponentes más conocidos de esta teoría, de esa forma de pensar? Es una señora que se llama Oprah Winfrey. ¿Saben quién es? Una señora de color negro que tiene un programa de conversaciones que es aparte la mujer más rica de Estados Unidos de color, ¿no? Bueno, esa mujer se hizo fanática de un escritor que se llama Eckhart Tolle, que él es lo que predica. Él dice, no hay bien ni mal, las cosas simplemente son, ¿no? Entonces ella dice, no hay bien ni mal. Dejó a la iglesia, dejó a Cristo para predicar lo que este señor dice. Dice, no hay bien ni mal. Sin embargo, fíjense, hace 2 años fue ella a París y entró a una tienda en donde venden bolsas y ropa de esa que es carísima, ¿no? Y entonces le pidió a la dependiente que le mostrara una bolsa que valía como $36,000. Le dice, ¿puedo ver esa bolsa? Y la dependienta, que no la reconoció, le dijo, esa bolsa es muy cara, a usted no le va a alcanzar, circule.
Y entonces salió la mujer de ahí, hizo un escándalo internacional porque la habían discriminado en París. Me trataron mal. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué dijo? ¿La trataron cómo? ¿No que el bien y el mal no existen? A usted nada más la trataron, ¿no? Según su propia definición, ¿no? Entonces, esa gente que dice no existe el bien y el mal, cambian de opinión si les das una cachetada y les robas la cartera. Entonces ya hay mal. En otras palabras, sí hay bien y sí hay mal y sí hay, la verdad no es relativa, es una. Y lo que Jesucristo está diciendo cuando dice yo soy la verdad, está diciendo Dios es la verdad absoluta de todas las cosas. Todas las cosas provienen de Él y existen por Él y para Él, dice la Biblia. Él que creó todo es la verdad. Ahora, Colosenses 1:15 dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. En otras palabras, ¿quieres conocer a Dios? Ve a Jesús. Observa a Jesucristo, ve a Jesucristo y vas a entender cómo es Dios. ¿Qué vemos cuando vemos a Jesucristo? Vemos gracia, misericordia, amor. Pero ¿saben qué vemos que es importante para esto que estamos estudiando? Perfección, justicia perfecta, el comportamiento perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en este momento cuando dice yo soy la verdad y yo soy el camino y aparte la verdad? Se dice su programa, Jesús es la verdadera medida de justicia de Dios. Jesús es la verdadera y única medida de justicia. El único comportamiento que agrada a Dios como perfecto fue el de Jesucristo. Miren, hace 2 semanas les decía que nosotros lo que tratamos de hacer es sentirnos que estamos bien comparándonos contra otras personas, ¿no? Les puse un ejemplo que decía, si yo no me comporto como Pepe, que ya no voy a decir Pepe porque ya me regañó Pepe, entonces voy a decir Pedro, ¿no? Si yo no me comporto como Pedro, ¿no? Entonces estoy bien, puedo ir al cielo y decir, Señor, déjame entrar porque yo no me porté tan mal como Martín, no conozco ningún Martín. Entonces, yo no me porto tan mal como Martín, entonces me tienes que dejar entrar al cielo, ¿no? Es por comparación. O cuando hacemos cosas que decimos, yo he hecho estas cosas buenas que nadie más las hace, me tienes que dejar entrar. Miren, hace muchos años trabajé para un señor que se llama Chris Rivadaya, era el presidente y dueño de una empresa de software hotelero, y a mí me sorprendió una cosa, habíamos puros ejecutivos en la oficina en la que yo trabajaba y todo el mundo tenía un puesto y todo el mundo tenía responsabilidades excepto una persona. Había un señor ahí que era un poco mayor que los demás, que no tenía ninguna responsabilidad, nada que hacer, andaba ahí viendo nada más a ver a quién le ayudaba y yo lo veía que era una persona a la que todo el mundo lo trataba muy bien, pero no hacía nada. Entonces un día me acerqué con Chris y le dije, oye, ¿qué hace Willy aquí? Y me dijo estas palabras, me dijo, cuando llegue al cielo, Dios me va a preguntar, ¿por qué te voy a dejar entrar? Porque cargué con Willy. Esa era su respuesta, o sea, como yo cargué con Willy toda su vida, este es un inútil, entonces me tienes que dejar entrar. Esa es la justicia del ser humano, ¿no? Te comparas contra los demás y dices, yo he hecho cosas que ellos no han hecho o yo no me porto tan mal como ellos. El problema con esto es que la Biblia es muy clara. La Biblia dice que en tu mejor día, no cuando te portas mal, no cuando caes en tentación, en tu mejor día, las obras que haces a los ojos de Dios o comparado contra Jesucristo son trapos de inmundicia. La única justicia, el único estándar de justicia que complace a Dios es el de Jesucristo. Y es una noticia maravillosa. Porque la Biblia nos dice que al morir en la cruz derramó esa justicia en nosotros, ahora es nuestra. Entonces fíjate lo que esto significa. La única manera en que tú te puedes subir a ese puente que construyó Jesucristo para llegar al otro lado es si vas con el boleto de entrada que es la justicia de Cristo, que es la verdad. A la hora que llegas ahí vas a decir, a ver su boleto, la justicia de Cristo, pásele. Imagínate que tú te pases 5 años ahorrando para irte de vacaciones y llegues al aeropuerto y te digan, señor, este boleto es falso, lo sentimos mucho, pero no se puede subir al avión. ¿Te imaginas? Imagínate cuánta gente está persiguiendo la verdad equivocada en este momento. Va a llegar al puente y le van a decir, lo sentimos mucho. Todo su éxito en la tierra, toda la fama que acaparó, todo eso es falso. No se puede subir al puente. Él es la verdad. La única verdad que te permite subir al puente. Ahora piensen en esto. Parecería a simple vista como que ya tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? O sea, ya está el camino, ya recibimos el boleto de la verdad, pues ya podemos ir hacia la paz. Pero Jesucristo siguió hablando. Dijo aparte, yo soy la vida. ¿Por qué continuó? Vamos a ver esto. Número 3 dice, yo soy la vida.
Les voy a decir por qué continuó Jesucristo. Evidentemente, el objetivo de Dios cuando te llamó a Él no era simplemente salvarte. Obviamente lo más importante para nosotros es que nos salvó, ¿no? Pero ese no era nada más su objetivo. Porque si ese hubiera sido su único objetivo, en el momento en que tú aceptaste a Cristo, en ese momento te hubieras ido al cielo. Ya logró su objetivo, vente. Pero eso no es lo que hizo. Nos dejó aquí. ¿Para qué? ¿Para qué nos dejó aquí? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué no nos lleva de inmediato? Mientras estamos aquí en la tierra, nada más podemos hacer una de dos cosas: pecar o extender el reino de Dios. ¿Cuál crees que sea? Está complicado, no es de truco la pregunta, ¿eh? O sea, obviamente nos dejó aquí, ¿verdad?, para ser sus testigos, para seguir extendiendo el reino de Dios. Escogió usarnos, no sé por qué razón, qué maravilla, pero escogió, aunque no nos necesitaba, usarnos para platicarle a la demás gente que hay un camino a casa, que hay una verdad que nos lleva, ¿verdad?, y que hay una vida real que vivir en lo que llegamos. Y ese es el meollo del asunto, que entre el momento de salvación y tu llegada a la presencia de Dios, a la eternidad, va a pasar un tiempo, no sé cuánto, ¿no? Todos esperamos que sea mucho. Los que entienden más claramente dicen, no, ojalá sea rápido, porque ya quiero estar en su presencia. Pero va a haber un periodo intermedio entre tu salvación y tu llegada allá. Y lo que Jesucristo está diciendo es, mientras estés aquí, yo soy la vida. Cuando llegues allá, tienes vida eterna y va a ser maravilloso. Pero mientras estés aquí, yo soy la vida. Y esto se aplica a dos áreas: a tu vida física y a tu vida espiritual. Entonces, ¿qué significa esto? Dice su programa: Jesús es la plenitud física y espiritual de los que esperan en Él. Él es la plenitud de que estés bien físicamente y de que estés bien espiritualmente mientras estás esperando en Él. Entonces vamos a analizar las dos cosas. Fíjense, ¿qué significa la plenitud física? ¿Saben qué es una cosa muy simpática? ¿Se han dado cuenta cómo la ciencia está empezando a alcanzar a la Biblia en un montón de cosas? Es divertidísimo, ¿eh? Porque de repente salen con noticias como si fueran así, la noticia de último minuto, cuando la Biblia las escribieron hace 3000 años. El otro día leí un artículo que decía: hemos aprendido que tomar un día de desconexión total es bueno para el hombre. Eso lo he leído en algún lado. ¿No? O sea, es el cuarto mandamiento, ¿no? O sea, está en el Éxodo, ¿no? Hace miles de años nos dijeron que había que desconectarse. Pero miren, quiero que entiendan muy bien cómo Jesucristo se convierte verdaderamente en la plenitud de tu vida física. Fíjate, cuando una persona cree en Dios, pero no entiende, ¿verdad?, o se rehúsa a aceptar la justicia de Cristo derramada en él y trata de crear su propia justicia, te voy a decir lo que va a suceder. Como no va a poder ser justo, porque no podemos, entonces lo que va a terminar haciendo es empezar a pretender que está bien. O sea, va a empezar a tratar de proyectar hacia los demás una imagen de que está bien, de que todas las áreas, de que es fuerte, de que va caminando muy bien. Y como todo el tiempo está pretendiendo, va a llegar un momento en que se va a sentir que es un fraude. Y va a estar pensando todo el tiempo, ojalá y no me descubran. Y si en este momento estás pensando, entonces yo no soy el único, es porque esa es la condición humana. Se sorprenderían de la cantidad de gente que en encuestas anónimas, cuando le dicen, ¿te sientes a veces un fraude?, todo el mundo contesta, sí. Y lo más interesante es que ni siquiera pueden identificar qué significa eso. ¿En dónde? Pues no sé, como que la gente piensa que soy un excelente padre, que tengo una excelente relación con Dios, que en mi matrimonio todo está bien, que a mis hijos los llevo muy bien. Y la realidad de las cosas, aunque paso esa imagen a los demás, es que tengo un tiradero en mi vida, que en muchas áreas de mi vida estoy en serios problemas. Entonces estamos pretendiendo y todo el tiempo estamos pensando, ojalá y no me vayan a descubrir. Pero en el momento en que tú entiendes que Jesucristo derramó su justicia en ti y que Dios te ve como un ser perfecto, aunque seas imperfecto, o sea, no quiere decir que ahora eres perfecto. Te ve a través de la lente de Jesucristo y te ve a ti como perfecto, pero tú, aquí abajo, puedes ser tú. Puedes ser el imperfecto ser que eres. No tienes que pretender ni tratar de convencer a nadie más de que todo está bien, porque la justicia que Dios ve es la de Él, no la tuya. Entonces te libera, te relajas. Y piensa en lo que significa la otra opción. Si tú todo el tiempo estás tratando de pretender que estás bien, entonces estás estresado todo el tiempo porque no te descubran. Y saben lo que hace el estrés en el cuerpo humano, ¿verdad?
¿Saben la cantidad de gente que está en los hospitales con enfermedades reales que fueron causadas por estrés? Entonces, en el momento que tú dices, ay, gracias Señor, ya puedo ser yo, te relajas y te da igual lo que opinen los demás. Y obviamente, si tú crees que eso significa no estar intentando mejorar todo el tiempo, entonces no conoces al Espíritu Santo, porque este te cachetea todo el tiempo y estás todo el tiempo tratando de ser mejor de forma imperfecta, pero no para que te acepte Dios, sino para gloria de Dios. Y estás relajado porque Él ya te acepta como eres. Entonces, físicamente hablando, Él se convierte en tu plenitud cuando aceptas su justicia. Y espiritualmente, les voy a decir lo que pasa. Dios le dio al ser humano, cuando lo creó, una brújula interna, que el norte de esa brújula apunta a su gozo y plenitud, que es Dios. Cuando tú todo el tiempo apuntas hacia Dios, disfrutas de todo lo que está a tu alrededor como regalos de Dios y lo disfrutas plenamente, porque tu plenitud viene de Dios y esto simplemente lo disfrutas y le das gracias a Dios. Desafortunadamente, sacamos a Dios. En el momento que nos rebelamos contra Dios, lo que sucedió es que se descompuso la brújula. Los seres humanos nacemos con una brújula descompuesta, es decir, que apunta para otro lado. Y entonces, en vez del norte, nos está apuntando a cosas todo el tiempo. Y andamos persiguiendo poder y placer y dinero y fama, ¿no? Porque pensamos que eso nos va a dar gozo. Entonces, en el momento en que tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo entra a tu corazón y lo que hace es arregla la brújula. Y de pronto la brújula empieza a decirte el camino es por acá, y el Espíritu Santo te empieza a abrir los ojos a lo que dice su palabra, ¿verdad? Y su palabra te dice cuáles son los parámetros en los que puedes disfrutar de sus regalos para que sean plenos en ti. Esta es otra área en donde la ciencia empieza a avanzar, ¿no? Y empieza a alcanzar a la Biblia y es ridículo, ¿no? Fíjense, otro artículo dice, hemos descubierto que el sexo es mejor en una relación monógama en donde ambas partes valoran el alma de la otra persona. ¿De dónde viene eso? Y miren, no nada más en las relaciones sexuales. Piensen en el concepto que quieran. ¿Quieres tener plenitud en tu trabajo? ¿En tu matrimonio? ¿Como padre de familia? ¿Con tus amigos? ¿En tu relación contigo mismo? Ve a la Biblia. El Espíritu Santo te va a abrir los ojos y te va a dirigir y te va a decir, dentro de estos parámetros lo vas a disfrutar plenamente. Entonces Jesucristo, cuando pones tu fe en Él, arregla la brújula y se convierte en tu plenitud espiritual. Entonces, Él es el camino, Él es la verdad y mientras estés aquí, Él es la vida. Pero Jesucristo terminó con esta declaración que le causa un problemón a medio mundo, ¿no? Número 4 en su programa dice, nadie llega al Padre sino por mí. Si tú no eres cristiano, si tú no crees en Cristo, en el Dios de la Biblia, esa declaración te cuesta mucho trabajo. Yo he hablado con gente que me dice, ¿cómo que el único camino? No inventes, ¿en realidad crees eso? O sea, ¿no hay otro camino que Jesucristo para llegar a Dios? ¿No te pareces un poco cruel y arrogante? O sea, cruel porque, o sea, significa que toda la demás gente que no ha oído hablar de Él no va a llegar a Él, ¿no? Y arrogantes, o sea, somos los únicos que tenemos la verdad. Fíjense, les voy a explicar esto y se van a dar cuenta cómo lejos de ser una declaración de arrogancia, es una declaración de amor. Fíjense. Obviamente tengo que empezar desde la base de que tú crees en Dios. O sea, estás convencido que hay un Dios que existe. A lo mejor te cuesta trabajo pensar que ese sea el Dios de la Biblia, pero tienes que creer que hay un Dios. Si no crees en Dios, nuestra conversación tiene que empezar en otro lado y no es el objetivo de este mensaje. Luego te acercas y platicamos, ¿ok? Pero fíjate, si tú crees en Dios, entonces estás convencido que hace falta tener una relación, o sea, estar bien con Él de alguna manera, ¿no? Tienes que llevar la fiesta en paz con Él. Fíjate, al centro de todas las religiones fuera de una fe en Jesucristo se encuentra un concepto que se llama deísmo moralista. Es decir, tengo que ser lo suficientemente bueno para que ese Dios me acepte, ¿no? Todas las religiones, la religión judía, la iglesia católica, el islam, el hinduismo e incluso algunos cristianos bastante distorsionados piensan que se trata de hacer cosas para que Dios me acepte. Entonces, cuando tú crees eso, fíjense, eso a la gente la lanza, la manda en una de dos direcciones. Una se llama legalismo, ¿no? En donde yo lo que digo es, tengo que cumplir todas las leyes, tengo que ser bueno, tengo que cumplir todo para que Dios me acepte. El problema con eso es que nadie puede cumplirlas, nadie, O sea, si tú piensas en las leyes más básicas que nos dio Dios, te vas a dar cuenta que no las cumples, no las has cumplido y no las vas a cumplir. Piensa en los 10 mandamientos.
Dice, vamos a ver los 10 mandamientos. Vamos a hacer un examen rápido de los 10 mandamientos. No, fíjense. Piensa en los 10 mandamientos. El primero nos dice, amarás a Dios sobre todo. O sea, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses aparte de mí. ¿Tú nunca has perseguido algo dándole más importancia que a Dios? Sí, sí lo has hecho. O sea, ok, esa es la respuesta. Has correteado otros dioses. Han correteado a San Coche, San Casa, ¿no? San Dinero por encima de Dios, ¿no? Dice, no te hagas figuritas para adorarlas. No adoramos un montón de tonterías. A lo mejor tú dices, yo no tengo ningún ídolo en mi casa, pero adoras a tu casa, ¿no? No uses el nombre de Dios en vano. No hemos utilizado el nombre de Dios como si nada. Dice, descansarás el séptimo día, te desconectarás y lo utilizarás para conectarte a Él. ¿Eso haces en tu día de descanso? Y si nos vamos a los otros, miren, ya sé que ninguno aquí es un mentiroso. Nada más a veces decimos mentiras, ¿no? O sea, ¿no? Ya sé lo que están pensando algunos, que llegue al de no matarás, porque yo no he matado a nadie, ¿no? ¿No? Pero dime una cosa, ¿nunca ha estado tu corazón lleno de odio contra otra persona? Porque Jesucristo dijo, olvídate de no matarás, no odies a tu hermano. Ahora estás pensando, yo no he cometido adulterio. ¿Ha estado tu corazón lleno de lujuria por otra persona que no sea tu pareja alguna vez? No hay uno que pasemos. Y entonces, como no los pasamos, ¿sabes qué hacemos? Pretendemos. Si tú eres un legalista que piensa que tiene que cumplir todas las leyes, lo que tienes que hacer es pretender como que las cumples para que los demás piensen lo bueno que eres. Y miren, esto pasa en todas las religiones, y hay algunos casos tan extremos. ¿Saben ustedes qué hicieron los musulmanes radicales que tiraron las Torres Gemelas en septiembre 11 la noche anterior? Esa gente vienen aquí a destruir cosas porque quieren cambiar la forma de vida, porque somos una bola de inmorales, y entonces ellos van a cambiar eso. ¿Saben qué hicieron la noche anterior? Estuvieron en hoteles en Boston y en Nueva York cenando, bebiendo y viendo pornografía. ¿Se dan cuenta de la incongruencia? O sea, ellos que dicen, no, son los inmorales porque beben, comen y ven pornografía, y eso es lo mismo que hacen ellos, pero vienen aquí a matar gente. O sea, eso es lo que pasa con la gente legalista. Termina por tener que pretender. Y las religiones han machacado esto tanto en la cabeza de la gente que entonces la gente sale corriendo en la dirección opuesta y empiezan a perseguir lo que conocemos como individualismo. El individualismo es la prioridad del individuo. O sea, lo más importante es lo que yo quiero. Si las cosas me van bien a mí, entonces todo está bien. Y si a mí no me gustan, entonces están mal. A mí nadie me dice cuál es el camino, nadie me tiene que decir si esa es la verdad, y yo vivo la vida como me dé la gana. Y entonces gente que aunque vive una vida espantosamente vacía, todo el tiempo trata de convencerte de que está viviendo muy feliz, aunque en la soledad de su habitación se sienten vacíos, no entienden qué hacen aquí. Cuando son honestos en el uno a uno se quebrantan. Esa es la realidad de estas cosas, ¿no? Entonces ahora, fíjate, ¿cuál es el problema con esos dos caminos? Las dos rutas han sacado a Dios de la ecuación. ¿Estás de acuerdo? O sea, el legalista no tiene relación con Dios, trata de cumplir todas las reglas. Y el individualista le da igual Dios, lo que quiere es disfrutar de cosas. Y cuando sacas a Dios de la ecuación, ya no puedes alcanzar el objetivo, nunca puedes llegar a la paz que te da Dios si sacas a Dios de la ecuación. O sea, se convierte en un imposible encontrar plenitud aquí y desde luego en la eternidad. Entonces, cuando Jesucristo llega y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí, no es una crueldad, no está juzgando a nadie, es una invitación de amor. Le está diciendo a la gente, ¿no se dan cuenta? ¿No ves que lo que estás haciendo te está destruyendo? Que te sientes vacío, que te sientes miserable. Este es el camino, yo soy la verdad y el camino. Ven acá, es gratis, es una invitación amorosa para que la gente que quiera tome el camino correcto. Entonces dice su programa, Jesús es la única forma de llegar a Dios, la única manera de llegar a casa, no hay otra. Miren, ¿recuerdan la parábola del hijo pródigo? Fíjense, en esa parábola es la historia de un muchacho que despepita contra su padre, quiere que le den su herencia, se va con la parte que le corresponde, y la Biblia dice que se la despilfarra
tomando y con mujeres y prostitución y X. Y llega a caer tan bajo que se encuentra de pronto que está trabajando alimentando puercos, que los judíos y los puercos no se llevan muy bien, no son kosher. Entonces está ahí dándole de comer a los puercos y tiene tanta hambre que le empieza a dar ganas de comerse la comida de los puercos. Está metido en el lodazal con los puercos y se le empieza a antojar la comida de los puercos y como que de pronto tiene un momento de claridad y dice, ¿qué estoy haciendo? Los sirvientes de mi padre comen mejor que yo. Y entonces en ese momento empieza a caminar hacia casa de su padre y empieza a practicar en su mente un discurso de lo que le va a decir a su papá, ¿no? ¿Se acuerdan cuando eran adolescentes y de pronto los cachaban en algo y iban de camino a la oficina del director, ¿no? O a la recámara de tu papá y vas pensando, le voy a decir, no, así va ¿no? Va practicando un discurso. El padre, él se espera que su padre va a estar enojado y la Biblia nos dice que el padre está afuera de la casa mirando hacia el horizonte todo el tiempo esperando por él. Y en el momento en que lo ve venir, corre hacia él. El hijo empieza a decir, padre, ya sé que no merece. Y él lo interrumpe, lo abraza y lo empieza a besar. ¿Se imaginan a lo que apestaba? Lo abraza, lo empieza a besar. Después de los besos le dice, ahora sí, a bañar con él, ¿no? O sea, lo bañan, lo visten y le pone el anillo de la familia. O sea, le dice, tú eres de mi familia, lo que es mío es tuyo. Es tal la celebración que en la fiesta se escucha hasta en los campos. Muchos de los que estamos aquí somos hijos pródigos. Por la razón que sea, has salido corriendo, te has enojado, has sentido una injusticia o simplemente te llamó tanto la atención del mundo que te fuiste corriendo. Y muchas veces nos cuesta trabajo regresar porque pensamos que va a estar furioso con nosotros y no sabemos ni cómo llegar y empezar a hablarle. Y la Biblia nos dice, te está esperando con los brazos abiertos. Si le da gusto verte, te va a besuquear, te va a decir, tú eres mío, tú eres parte de mi familia. Si eres hijo pródigo, acuérdate que te está esperando. O a lo mejor eres uno de los que lleva muchos años tratando de ser perfecto. Y a lo mejor estás agotado, corriendo en la caminadora de la vida, dándote cuenta que no puedes. Acuérdate, ya murió por ti. Derramó su justicia en todos los que pusimos nuestra fe en Él. Esta es una invitación. Si en este momento tienes en tu corazón necesidades que por más que has tratado no puedes satisfacerlas, no fuiste creado para este mundo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Quieres venir? Vamos a orar. Ay, Padre, la verdad es que cometemos tantas tonterías a veces sin darnos cuenta, Señor, que tenemos que reconocer que hemos caído en tantas de ellas y se nos olvida, Padre, que tú eres el camino, el único camino, el único puente, que aparte eres la verdad, que derramaste en nosotros esa justicia perfecta y que mientras estemos aquí tú nos vas a dar vida. Te damos gracias, Señor, porque no hay forma de agradecer el sacrificio que hiciste por nosotros. Te pido, Señor, que nos des la sabiduría para en el día a día recordar estas cosas. Séllanos con tu Espíritu, Señor, y ayúdanos a iniciar cada día recordando que tú ya diste tu vida por nosotros y que podemos vivir la plenitud de esta vida y todo lo que tenemos que hacer es mantener nuestra mirada fija en ti. Nos deslumbran tantas cosas, Señor, que necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo.